Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que ya no te veía. Bueno, hoy quiero hablarte rápidamente de lo que es la ley invisible que mueve al mundo. Quiero hacerte un pequeño resumen muy rápido, pero antes de empezar con esto, quiero decirte, si eres emprendedor, por favor, quédate, si eres empresario, quédate, si estás por arrancar un negocio, quédate, porque créeme que tienes que entender esta ley invisible que mueve realmente a todo el mundo. Y me ha tocado muchísimo, muchísimo ver por qué muchos emprendedores realmente fracasan porque no conocen esta ley. Ahí te va. Eh, Viene desde hace muchísimos años, miles de años. Lo que más conozco es a través de lo que es la cultura griega, lo que es la cultura hindú, lo que es la cultura egipcia, y cada uno de ellos lo conocía con un nombre diferente. Eh, los mayas también lo conocían con un nombre diferente. Y ahí te va a qué me refiero con la ley invisible. A esta ley invisible con la cual me refiero se llama la ley del cambio. Y se llama invisible porque no nos damos cuenta de los cambios. Somos bebés, no nos damos cuenta de los cambios cuando pasamos adolescentes, no nos damos cuenta cuando pasamos realmente a ser jóvenes y no nos damos cuenta cuando pasamos a ser adultos. Y son cambios que todo el mundo tenemos y no nos damos cuenta. Dentro de lo que son los negocios, créeme que es exactamente lo mismo. Pero hay síntomas cuando uno se pregunta o me preguntan, oye Javier, me siento un poquito atorado, siento que mi empresa no está funcionando. Esos son pequeños síntomas de que tenemos que empezar a ejecutar ciertos cambios. Eh, los cambios realmente son positivos o son negativos. Te voy a hablar de algunos cambios negativos que ya están en cierta forma muy trillados, pero te los voy a recordar. Eh, si recuerdas lo que ocurrió con Kodak, que no quiso cambiar la cámara digital, bueno, pues fue realmente algo negativo y ya conocemos la historia. Otra historia negativa es la de, por ejemplo, la de Blackbuster, que todo el mundo la conoció, eh, que no quiso comprar Netflix y también se vino para atrás. Pero los cambios en realidad nos pueden ayudar muchísimo. El cambio de que algo muere en realidad es algo nace. Todo cambio, si tú lo ves de una manera negativa, está bien. Pero todo cambio también trae un punto positivo. ¿Qué es lo que sucede dentro de las empresas? Mira, dentro de lo que son las empresas, cuando una persona se empieza a sentir un poquito incómodo, es cuando tenemos que empezar a hacer cambios, y te lo digo por experiencia. Cuando uno se empieza a sentir un poquito incómodo, empieza uno a sentir, tiene que uno hacer cambios. Te voy a contar una pequeña historia muy rápido. Eh, Hace ya algunos años, dentro de lo que es mi consultoría, eh, estaba yo con un cliente en un restaurante y él era el dueño y me estaba platicando de que poco a poco su negocio se iba apagando. Y le preguntaba que por qué. Me dice, es que ya los clientes ya cada día son menos y son menos. Y le pregunté parte de su historia y me dice, lo que pasa es que hace 30 años hicimos esto, por esto y por aquello. Le digo, mira, en ese momento me di cuenta realmente que estaba generando un síntoma, pero él no se estaba dando cuenta. El problema era el siguiente, él todavía estaba tratando de vivir en el pasado y en el pasado tuvo mucho auge ese restaurante, pero los clientes de hace 30 años, hoy muchos posiblemente ya no están con nosotros, otros ya no tienen las ganas de ir al restaurante, etcétera. Y en ese momento, por pura casualidad, entraron un par de jovencitas y ya sabes, cada una con su celular y le dije, oye, vamos a ver lo que va a ocurrir con esos clientes. Se sentaron, cada una con su celular, llega la mesera, tardaron, ¿qué será? 30 segundos, se pararon y se fueron. Y le pregunté al dueño del negocio, ¿qué crees que haya pasado? Me dice, no sé, le digo, el problema es que hoy la nueva generación, el nuevo mercado son los celulares. Si tú no cambias, tu negocio va, va a morir.
Y al paso de ¿qué será? Unos 3, 4, 5 meses, volví a pasar por ese restaurante y ya tenía sillas nuevas, tenía ventanas nuevas, tenía pintura nueva, porque ese fue el síntoma que él no veía. Pero ese síntoma es lo que nos empieza a nosotros un poquito a dar opciones de que hay que cambiar. Esa incomodidad, cuando uno empieza a incomodarse, es el momento realmente de empezar a tomar decisiones. Y todavía hay opciones, ¿eh? Pero cuando ya no hay opciones, pues simplemente hay que cerrar. Así es que si tú estás empezando un negocio y te empiezas a sentir incómodo, créeme que es el momento de tomar acciones. Es decir, hay que pensar en los cambios. Recuerda que hace algunos 20 años los cambios eran súper lentos. Hoy los cambios de la tecnología, los cambios mercadológicos son súper acelerados. Y si te empiezas a sentir un poquito incómodo, empieza a ver qué es lo que tienes que cambiar. Identifica qué área es la que te incomoda y ahí es donde tienes que hacer los cambios. Quiero agradecerles también, por supuesto, aquí a Innovis 3.7 por permitirme hacer este podcast súper rápido. Por cierto, no me sé el teléfono para que puedan llamar, pero no sé si me lo puedan dar. ¿Me lo puedan dar? Ahorita les voy a pasar el teléfono. Es más, aquí lo van a poner en el video por si alguno de ustedes quiere utilizar este estudio. Está muy bueno para hacer podcast. Así es que gracias y recuerda esta ley invisible que tenemos que hacer visible o que tenemos que estar observando o estar viendo a través de los síntomas de la incomodidad, que es el cambio. El cambio es importantísimo en la persona, en el líder, en la empresa, en todos lados es imprescindible. Queramos o no queramos, los cambios están. Hasta luego y gracias.